En medio de todo el caos global actual, la atención casi siempre se va a los mismos de siempre, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia. Pero, ¿y si les dijera que hay un país que casi nadie está mirando? Uno que podría terminar siendo el gran ganador cuando todo este polvo se asiente. La pregunta clave aquí es esta. De todas las naciones que están en el tablero, ¿cuál está realmente mejor posicionada para no solo sobrevivir, sino prosperar en este nuevo orden mundial tan caótico? La respuesta, créanme, les va a sorprender. Así es, Japón. Y sí, es totalmente comprensible pensar ¿Japón? ¿En serio? O sea, un país con una población que envejece a pasos agigantados, 3 décadas de economía estancada y una dependencia casi total de las importaciones. Suena todo lo contrario, ¿verdad? Pues justo por eso, porque parece tan ilógico, es que tenemos que analizarlo bien a fondo. Ok, antes de explicar por qué Japón podría ganar, seamos súper honestos sobre sus puntos débiles. Porque para entender la verdadera fuerza que tiene, primero hay que ver los desafíos gigantescos que tiene enfrente. Primero que nada, la demografía. Hay un número que lo dice todo. Más del 28% de la población japonesa tiene más de 65 años. Es la sociedad más envejecida del mundo. ¿Y eso qué significa? Pues menos gente trabajando, menos productividad y una carga económica cada vez más pesada. Un freno enorme para su futuro, sin duda. Luego, la economía. Miren, durante 30 años, Japón ha estado como en cámara lenta. Mientras China crecía a un ritmo brutal, a veces de hasta un 10% al año, el crecimiento de Japón a duras penas llegaba al 1%. Es una desventaja económica, devastadora. Y el tercer gran problema, la dependencia. Japón es una isla, con muy pocos recursos naturales. Necesita importar prácticamente todo para sobrevivir: la energía, la comida, las materias primas para sus fábricas. Esto lo deja en una posición increíblemente vulnerable. Y esto nos lleva a una amenaza que es literalmente existencial. Fíjense, casi el 75% de la energía de Japón pasa por el estrecho de Malaca, una ruta que China, en un futuro, podría llegar a controlar. Un bloqueo ahí podría paralizar al país entero sin disparar ni una sola bala. Así que la visión del economista, la que se basa en los datos duros, es bastante sombría. Demografía en crisis, economía estancada, una dependencia peligrosísima. Pero, ¿y si los números no cuentan toda la historia? Para entender de verdad a Japón, hay que dejar de pensar como economista y empezar a pensar como historiador. Y aquí es donde el guión cambia por completo. La historia de Japón no es la de una caída lenta. No, para nada. Es una de ciclos, de crisis brutales seguidas de transformaciones que son asombrosas. Los patrones de su pasado nos muestran una capacidad de reacción que no aparece en ninguna hoja de cálculo. 3 momentos clave de su historia lo explican todo: las invasiones de los mongoles, la restauración Meiji y el milagro económico después de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos eventos nos revela un patrón: cómo reacciona Japón cuando está, literalmente, contra las cuerdas. Vámonos al siglo XIII. El imperio mongol, que parecía invencible, intentó invadir Japón 2 veces. Y 2 veces, Japón, que en ese momento era una nación feudal súper dividida, se unió con una ferocidad inesperada y, con un poquito de ayuda de unos tifones, los mandaron de vuelta. Esto nos muestra una capacidad casi innata para unirse frente a una amenaza de vida o muerte. Ahora saltemos al siglo XIX. Frente a la amenaza de ser colonizados por Occidente, Japón no se quedó de brazos cruzados. Lanzó la restauración Meiji. En unos 30 años, ¿saben qué pasó? Pasó de ser una sociedad feudal y aislada a una potencia industrial que le ganó una guerra a Rusia en 1905. Una transformación a una velocidad que casi no tiene precedentes en la historia. Y el ejemplo más increíble de todos. En 1945, Japón estaba en la ruina total, destruido por la guerra. Parecía que no había forma de recuperarse. Sin embargo, en solo 20 años se convirtió en la principal potencia manufacturera del planeta. Piénsenlo, de la devastación absoluta al dominio global en lo que dura una generación. Es una locura. Entonces, ¿qué nos dicen estos 3 momentos? Que Japón tiene algo muy especial. Una resiliencia nacional que le permite no solo sobrevivir a las crisis, sino usarlas como un motor para reinventarse por completo. Y esa
Esa es la clave para entender su futuro. Bueno, volvamos al presente. Todo este caos mundial está acelerando 3 cambios gigantes. A primera vista, parecen amenazas para Japón, pero si lo miramos bien, en realidad son el detonante perfecto para activar esas fortalezas históricas de una manera que muy pocos países pueden igualar. Estas 3 tendencias son la remilitarización, el regreso del mercantilismo y la nueva dinámica con China. Vamos a ver cómo cada una de estas aparentes amenazas es, en realidad, una oportunidad de oro para Japón. A medida que el paraguas militar de Estados Unidos se vuelve menos seguro, Japón está empezando su mayor expansión militar desde la Segunda Guerra. Y ojo, no se trata solo de gastar más dinero. Están usando todo su ingenio tecnológico para desarrollar misiles hipersónicos, defensas con inteligencia artificial. Es como si estuvieran repitiendo la velocidad de la restauración Meiji, pero con la tecnología del siglo XXI. En un mundo donde las cadenas de suministro se rompen y los recursos escasean, la eficiencia se convierte en un superpoder. Y Japón lleva décadas perfeccionando la eficiencia. Para que se hagan una idea, usa la mitad de energía por unidad de producción que China. Esa disciplina, que nació de la necesidad, hoy es una ventaja estratégica masiva. Y por último, la relación con China. Mientras que el instinto histórico de China es mirar hacia adentro y enfocarse en su estabilidad interna, el de Japón siempre ha sido mirar hacia afuera. Es una nación marítima. Necesita interactuar con el mundo para sobrevivir. Y esto no significa necesariamente que chocarán. Son 2 potencias mirando en direcciones diferentes. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto? La idea principal no es ignorar las debilidades de Japón, para nada. Es entender que esas debilidades son precisamente el gatillo que dispara su mayor fortaleza, esa capacidad increíble de transformarse. Si alguien tuviera que invertir $1 billón en el futuro de Asia, ¿dónde lo pondría? ¿En el gigante que parece imparable o en la nación resiliente y que sabe adaptarse como ninguna? El argumento de fondo es este. No se apuesta por el Japón que vemos en los gráficos de hoy. Se apuesta por el Japón, que la historia nos ha demostrado que siempre emerge cuando está bajo presión. Más fuerte, más innovador y radicalmente transformado. Y esta frase lo resume todo. La historia nos enseña que la adversidad no destruye a Japón, lo redefine. El caos global de hoy podría no ser su fin, sino el catalizador para su próxima gran transformación. La pregunta, claro, queda abierta. ¿Es este patrón histórico una garantía de éxito o la crisis de hoy es demasiado grande incluso para la legendaria resiliencia de Japón? Y si no es Japón, ¿qué otra nación podría salir fortalecida de todo esto? La respuesta, sin duda, definirá el equilibrio de poder en las próximas décadas.